hermanos, a que podamos tener nuestro tiempo de oración. Así que cierren sus ojos y oramos al Señor. Señor, en esta hora donde queremos reflexionar en tu palabra, queremos pedirte, Señor, tu dirección, tu ayuda, Señor. Gracias por el tiempo que nos has brindado de adoración, donde hemos podido, Señor, también leer tu palabra e ir a la confesión, así como también tu tiempo de gratitud. Y ahora queremos guardar silencio y escuchar tu voz. Queremos pedirte que tú nos hables, que tú, Señor, nos alimentes. Reconocemos, Señor, nuestras muchas limitaciones e imperfecciones. Y por eso te suplicamos que tú toques nuestro corazón, hables a nuestro corazón, Señor, y nos alimentes. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que puedan ustedes abrir ahí Hebreos capítulo 5, versículo 1, que es el texto que nos toca a nosotros abordar en esta tarde. Recordando nuestra serie, nosotros el domingo pasado iniciamos una serie que tiene que ver con ovejas con olor a pastor, que les comentaba yo el domingo pasado que tiene la finalidad de hablar de esta doctrina importante que tiene relación con el sacerdocio de todos los creyentes. Y comentamos el domingo pasado de la meta de esta doctrina, donde nos enfocamos un poco en esa idea de que la meta de entender lo que somos por gracia de Cristo es el beneficio de los demás. Ser sacerdote significa servir a los demás. Y nos estuvimos enfocando la semana pasada en esta idea de los oficios de Cristo. Miramos un poco el texto, vimos algunos pasajes que nos comentaban cómo Cristo era el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de la Biblia. Y todo lo que nosotros somos, todo lo que son ustedes, tiene relación con la persona de Jesús. Y esta verdad de que Jesús es el centro se puede observar de una forma mucho más clara aquí, en el libro a los Hebreos, donde vemos a Jesús siendo nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Y eso ustedes lo pueden abrir, lo pueden observar ya mirando la primera página del libro a los Hebreos, donde vemos a Jesús como el profeta superior. Allí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, se nos dice a nosotros de que Cristo, nuestro Señor, es el medio por el cual hoy Dios nos habla. Y Él, según el capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos, es superior a los ángeles, es superior a Moisés. Él es el gran profeta. Y también veíamos la semana pasada de que no solamente Él es el gran profeta, sino que también es nuestro sumo sacerdote, donde observábamos allí en el mismo capítulo 4, y que de hecho nosotros al avanzar hasta ahí el capítulo 4, si ustedes conocen un poco el texto a los Hebreos, esta idea de Jesús como sumo sacerdote es algo que se extiende hasta el capítulo 10. Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Él viene de Melquisedec y es nuestro sumo sacerdote, quien no solamente ofrece sacrificios a favor de nosotros, sino que Él es nuestro propio sacrificio. Él se entrega por nosotros
en un templo celestial, con una sangre derramada que a través de una sola ofrenda nos hace a todos nosotros perfectos de una vez y para siempre. Pero no solamente nos dice eso Hebreos acerca de este oficio de sacerdote y de profeta, sino que también este mismo libro de Hebreos, allí en el capítulo 7, verso 1, nos habla de que Jesús, siendo sacerdote de la línea de Melquisedec, él también es rey y él gobierna. El capítulo 1 de Hebreos, ahí en los versículos 8 y 9, nos dice de que él sostiene un cetro con equidad. Y también allí en el capítulo 2, versículo 14 al 15, nos dice que él ha vencido a nuestro archienemigo, el enemigo del pueblo de Dios, a Satanás. Y todos estos oficios, yo les comentaba a ustedes, son también nuestros. Ustedes son profetas de Dios. Ustedes son sacerdotes de Dios. Ustedes son reyes. Reinamos con Cristo. Y eso es maravilloso. Saber que tenemos dicha identidad nos hace a nosotros observar de que no necesitamos de nada más. No necesitamos trofeos, logros, medallas, diplomas para subir nuestra autoestima, digámoslo así. Cristo es suficiente para nosotros. Y Él ha hecho de nosotros, como les comentaba la semana pasada, un sacerdote. Somos un reino de sacerdotes que en dicho oficio nuestro llamado es servir a los demás. Pero hoy yo quiero concentrarme en dos cosas más a través de este pasaje de Hebreos capítulo 5. Y en este sentido son dos ideas que yo quisiera subrayar. La primera de ellas es no solamente la meta de este oficio sacerdotal que tiene que ver con beneficiar a los demás, sino el enfoque. Y este enfoque tiene relación con actuar, ser elegidos por Dios para buscar la reconciliación de los demás a través de evangelio. Y una preocupación, que es el tema del pecado. Todos ustedes, yo, junto a ustedes, tenemos esta misión de preocuparnos de la espiritualidad, no solamente de nosotros, sino también de los demás. Ustedes y yo debemos velar por el pueblo de Dios y debemos preocuparnos, ocuparnos, leer escritura con los demás involucra preocuparse de la espiritualidad de aquellos hermanos que están a nuestro alrededor. Visitar, llamar por teléfono, juntarse con alguien, tiene ese fin, no solamente un fin social, sino también un fin espiritual. Nosotros de alguna forma nos hemos acostumbrado a reunirnos simplemente en un ámbito social. Disfrutamos de un buen café, disfrutamos de un rico asado y quizás nos sobran los motivos para reunirnos. Pero muy pocas veces abrimos la Biblia, a menos que sea un crece. Pero nuestras visitas, nuestras juntas deberían tener una intención de abrir escritura, porque es escritura la que nos lleva a nosotros a velar no solamente por mi espiritualidad, sino por nuestra espiritualidad, la espiritualidad del pueblo de Dios. Y eso es algo que tenemos que subrayar. Todos nosotros, como sacerdotes del Señor, tenemos un privilegio, pero también tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad involucra cuidar de los demás, involucra ayudar a los demás. No todos estamos bien, no siempre estamos bien. Hay personas que les cuesta leer la Biblia, hay personas que les cuesta tener sus tiempos devocionales, hay personas que a veces no tienen ánimo de orar, a veces se sienten solos. Nosotros no deseamos eso como iglesia. Y todos nosotros podemos ser utilizados en la mano de Dios. Por eso, mi
proposición para hoy día, hermanos, es que nosotros podemos cuidar, podemos ayudar. No necesitas de un título para ser de bendición a tu hermano, a tu prójimo. No necesitas de un oficio, ser un diácono, un presbítero o un pastor, o ser un licenciado en teología. Tú puedes abrir la Biblia, puedes preocuparte de los demás. Solamente necesitamos de la gracia de Dios para ser más atentos, para poder ser más activos, tomar la iniciativa y de esa forma servir. Entonces, yo quiero que ustedes puedan asumir esta responsabilidad junto con oficiales, junto conmigo. Ustedes pueden cuidar, juntos podemos cuidar y ayudar a los demás. Y eso se hace simplemente acompañando. Eso se hace estando atentos. Como yo les comentaba, ayer nosotros fuimos con un grupo de hermanos a través de la actividad de Contagia a este salto, el salto de El Canelo. El lugar era precioso. Yo primera vez que hacía esta clase de senderismo, no lo había hecho antes, ¿ya? Así que para mí fue bonito. Mis hijos llegaron muertos a la casa, yo también. Pero fue un lugar precioso. Un lugar donde podemos sacar fotos, mirar, caminar juntos, aproximadamente creo 1 hora y media, 3 horas quizás ida y vuelta. Y fue algo muy, muy entretenido. Pero pensaba yo también en la mañana acerca de eso mismo, de esa idea de caminar juntos. Ayer, cuando caminábamos juntos, tuvimos que cruzar varios obstáculos, la verdad. En el sendero habían árboles caídos y para poder cruzar dichos árboles necesitábamos de la ayuda de otros. Y así fue. Muchos brindaban su ayuda, sosteniendo, guiando. Nos perdimos en un par de ocasiones, pero logramos encontrar el rumbo. Tuvimos que cruzar un río donde el puente que había era un puente de árboles también encima. Gracias a Dios, a uno de los hermanos que estaba allí presente se le ocurrió llevar una cuerda para poder cruzar. De lo contrario, no sé cómo lo hubiéramos hecho con los niños. Había momentos en que teníamos que subir, momentos en el que teníamos que bajar. Aquellos que no andaban con niños ayudaban a los que tenían niños. Y así por delante. Caminamos juntos. Nos apoyamos cuando habían dificultades. Nos dimos una mano cuando necesitábamos una mano. Y la vida cristiana es así, ¿saben? Yo creo que ayer los que estaban allí, no sé, por lo menos yo pensaba en eso. Ayer, de alguna forma, podríamos ilustrar lo que involucra la vida cristiana. Caminar uno al lado del otro, lidiando con obstáculos, enfrentando problemas juntos. Aquellos que caminaban más rápido comenzaban a caminar lento para que no quedara nadie atrás. Aquellos que necesitaban ayuda servían. Y pensando en eso, yo creo que nosotros tenemos que entender de que la vida cristiana es muy similar a eso, a caminar juntos, a ir en un viaje en el que todos esperamos un día llegar a ese lugar que, según la Escritura, nos llama y nos dice que es nuestro lugar de reposo. Es más, cuando ustedes miran un poquito este libro de Hebreos y observan las citas que se van mencionando antes de llegar aquí al capítulo 4, ustedes pueden observar de que pareciera que el autor, al hablarle a esta iglesia, está de alguna u otra forma recreando a este Israel que está caminando por un desierto. La vida cristiana es muy, muy similar a eso.
a caminar por un desierto. La vida no es tan fácil. En muchas ocasiones es un lugar hostil, inhóspito. No es un lugar para vivir, pero sí es un lugar para servir. En el desierto se necesita ayuda, se necesita que compartamos la carga, compartir un poco de agua, ánimo y así por delante. Según el libro de Hebreos, el pueblo de Israel en ese periodo de 40 años caminando por el desierto, a muchos se les endureció el corazón, dice el texto. Y en lugar de tener un corazón receptivo a Dios, ellos se opusieron a Dios y no reposaron. Hebreos dice de que nosotros deberíamos cuidarnos de eso. De hecho, el gran tema de este libro a los Hebreos tiene que ver con esta idea de exhortarnos mutuamente, de animarnos, porque algunos, debido a este camino, dudan de la fe y necesitan de la palabra de Dios. Necesitan una espada de dos filos que sea capaz de cortar todo, incluso un corazón duro, como dice el capítulo 3, y necesitan también de un sumo sacerdote que se compadezca, que tenga misericordia de nosotros y de este corazón que en muchas ocasiones, en lugar de ablandarse, se endurece más. La vida cristiana puede ser muy similar a un desierto. E Israel sabe, y también Jesús, de que los desiertos en muchas ocasiones son lugares en los que nuestro corazón es probado. Y es el lugar también donde necesitamos ayuda. Todos necesitamos ser ayudados. Todos necesitamos que nos acompañen. Yo quiero mostrarles a ustedes, a través de este pasaje, cómo podemos acompañarnos mutuamente. Cómo podemos llevar a cabo esta función sacerdotal sirviéndonos unos a otros. Y lo primero que yo quisiera subrayar allí a partir de este solo verso, versículo 1, es que nosotros podemos ayudarnos velando los unos por los otros, velando por nuestra relación con Dios, ocupando esa labor que ocupaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que era presentarse ante Dios por amor al pueblo. Si ustedes miran el versículo 1, el texto dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, y él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios. Yo creo solamente quedarme con esa frase. Representar a su pueblo ante Dios. Esa era una de las funciones del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Una vez al año, este hombre se preparaba, cumplía ciertos rituales, se consagraba a Dios, se vestía de cierta forma y rendía sacrificios a Dios por el pueblo. Él, de alguna manera, a través de este sacrificio de expiación que involucraba un pago, él entraba al lugar santísimo a costa de su propia vida para reconciliar al pueblo con Dios. Él se preparaba para eso y lo llevaba a cabo. Y así, de esa forma, el pueblo de Israel, a causa de sus pecados y por medio del sacrificio de expiación, se reconciliaba con Dios. Esta reconciliación así se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento. Hoy no necesitamos sumos sacerdotes en esa condición, porque según el mismo libro a los Hebreos, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él no entró en un templo hecho de manos, sino en un templo celestial, y su sangre
cubrió todos nuestros pecados, haciéndonos a cada uno de nosotros perfectos. Pero eso no significa de que ustedes y yo no lidiamos con el pecado. El pecado sigue contaminándonos. El pecado sigue trayendo problemas a nuestra vida. Y en muchas ocasiones ese pecado en medio de nosotros nos genera grandes problemas. Es verdad, y es importante ir con cuidado con estas ideas, de que nosotros, como hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que entender de que tú has sido lavado completamente, como dice Juan 13. Cristo murió en la cruz por tus pecados y tú eres limpio, eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios y nada ni nadie puede separarte de Cristo. Nada ni nadie puede separarte de Cristo. Nada. Pero nuestros pecados siguen generando problemas de comunión. Jesús mismo decía, aquellos que han sido lavados no precisan ser lavados nuevamente, pero sí requieren lavarse los pies. Y Él les enseña a sus discípulos esta necesidad de lavarse unos a otros los pies, porque el pecado sigue contaminando nuestras vidas. Marcos 7 dice de que nuestro corazón nos contamina. Santiago 3 nos dice a nosotros de que nuestra lengua nos contamina. Las cosas que decimos, la manera en que nos relacionamos con otros. Ustedes y yo seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores, aun cuando simultáneamente somos declarados justos. Pero ustedes y yo seguimos lidiando con el pecado. Y el pecado continúa arruinando nuestras vidas. Por eso es que ustedes abren sus Biblias y ustedes pueden observar a Dios llamándonos, a Dios purificándonos. Allí hay un pasaje precioso en Isaías capítulo 1 que dice que Él es capaz de limpiarnos. En Ezequiel Él dice que pondrá agua limpia sobre nosotros para también lavarnos. Y de hecho, ustedes pueden observar aquí en Hebreos 9, en 1 de Juan 1, de cómo requerimos de confesar nuestros pecados para poder tener comunión con Dios, para poder de esa forma restaurar nuestra relación. No nos engañemos, hermanos. Eso es lo que dice Juan allí en su primera carta. Todos pecamos y precisamos confesar nuestros pecados a diario. Todos pecamos y tenemos una necesidad constante de purificación. Todos miramos nuestro interior y nos sentimos pobres, como dicen las bienaventuranzas. Y deberíamos, de hecho, sufrir por causa de nuestros pecados. No deberíamos ser insensibles. Al contrario, deberíamos hacernos cargo de esto. Porque Cristo ha muerto en una cruz. Él nos ha lavado. Pero nosotros, en lugar de vivir en santidad, en lugar de eso, nosotros pecamos y hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Y no deberíamos ser indiferentes a eso. Al contrario, deberíamos luchar. Romanos dice de que ustedes y yo tenemos la capacidad para poder luchar contra el pecado. Tenemos la capacidad para no presentar nuestro cuerpo como instrumentos de la maldad. Deberíamos nosotros proveer para nuestros hijos, para nuestras familias, enseñanza bíblica y enfocarnos más y más
en lo que es santidad. Nosotros hemos de una u otra manera bajado las exigencias de un Dios santo y nos hemos acomodado, pero Dios nos ha otorgado su palabra que nos limpia y nos purifica. Y no solamente eso, no quiero con esto decir nada en contra de aquellos que no están casados, pero hay una cosa interesante allí en Efesios 5. A los casados quizás podrán recordar lo que dice Efesios 5 a partir del verso 21. Efesios 5, versículo 21, hace mención de que los esposos siguen y llevan a cabo su labor como esposo, como Cristo. Y en ese pasaje de Efesios 5 se nos comenta a nosotros de que Cristo, en relación a su iglesia, Él la limpia, la purifica y busca presentarla ante Dios sin mancha. Todos los términos que se usan allí, en Efesios 5, están muy relacionados con la vida de un sacerdote, de alguien que limpia, purifica y presenta ante Dios a su pueblo sin manchas. Y Efesios 5 dice de que todo esposo debe llevar a cabo esta labor como Jesús. Lo cual significa de que especialmente todo esposo es un sacerdote en el hogar ante su esposa. Yo, como esposo, tengo una tremenda responsabilidad ante mi esposa, de velar por ella, de limpiarla con la palabra. El Efesios 5 dice eso. Y de cuidar de que ella sea cada vez más y más a la estatura de Cristo. Y obviamente que si yo soy un sacerdote para mi esposa, a la misma vez yo también soy un sacerdote para mis hijos, como lo fue Abraham, como lo fue Job. Si ustedes observan eso, ustedes podrán notar cómo Job, especialmente allí en capítulo 1, él velaba por la santidad de sus hijos, para que ellos no faltaran ante Dios. Nosotros debemos velar unos por otros. Leía yo durante la semana un asunto ahí interesante relacionado entre el sacerdocio y la paternidad. De hecho, de ahí nace la doctrina católica de los sacerdotes de llamarles padre. En el Antiguo Testamento hay algunos versos que relacionan ser un sacerdote con ser un padre que cuida de los demás. Hermanos, nosotros deberíamos, como padres, sea que tú tengas hijos biológicos o físicos, ser un padre para todos. Cuidar, proveer, velar. Ustedes, hermanos míos, no solo yo, ustedes, todos los que me están escuchando hoy día, tienen no solamente un privilegio, tienen una responsabilidad. Ustedes tienen que cuidar de mí, yo debo cuidar de ustedes. Ustedes deben cuidar de los otros y ustedes deben cuidar también de ellos. Queremos una iglesia fuerte que sirva a Dios de manera santa. Velemos por nuestra espiritualidad. Abramos la Biblia. No solamente juntémonos para disfrutar de un rico café o una convivencia o un asado. Está súper bien eso. Pero no dejemos de abrir la Biblia. Una manera en la que nosotros podemos servirnos unos a otros en este camino del desierto es velando por nuestra espiritualidad. Pero también hay una segunda cosa allí en el Efesios capítulo 5, versículo 1, que el sacerdote hacía. Él no solamente él se enfocaba en presentarse ante Dios en representación del pueblo, sino que también el verso dice de que él ofrecía dones y sacrificios por el pecado. Porque el pecado es un problema.
Es el pecado lo que nos impide a nosotros tener una relación con Dios, el ser reconciliados. Y en ese sentido, todos nosotros precisábamos expiación, cuya expiación siempre en la Biblia involucra dos grandes cosas: sustitución y satisfacción. Y aquí nuevamente tenemos que ser categóricos. Eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Él murió en una cruz por nuestros pecados y logró toda la satisfacción que esto involucraba ante el Padre. Ustedes y yo, ante el Padre somos hijos. Ustedes y yo no tenemos que pagar ninguna deuda. Cristo dijo, consumado es, y ya está. Ustedes y yo no tenemos que ser el salvador de nadie, ni el redentor de nuestra esposa o de nuestros hijos. Pero el pecado sigue siendo un problema. Y el pecado es aquel que en muchas ocasiones es la razón de nuestra tristeza, de nuestra depresión, de nuestro desánimo. Eso ustedes lo pueden mirar en los Salmos. En los Salmos hay un sinnúmero de ejemplos de escritores que comentan cómo el pecado encubierto genera daños físicos y emocionales. A las personas les cuesta confesar, les cuesta en tiempos como hoy arrepentirse. Me parece a mí que como somos indiferentes, como nos queremos evitar la lata de tener que recordar aquellas cosas que hemos hecho mal, entonces evitamos confesión, arrepentimiento. De hecho, hay personas que les extraña cuando llegan a nuestra iglesia estos tiempos que tenemos en el culto de confesión. Ellos dicen, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué? No entienden de que es parte del culto y que también tiene relación con la espiritualidad al momento de rendirle adoración a Dios. El pecado es un problema y a menos que nosotros no lidiemos con el pecado, nosotros seguiremos viviendo doble vidas. A menos que no hayan personas que nos exhorten, nos corrijan, nos lleven al arrepentimiento, nosotros seguiremos viviendo vidas ocultas y no tenemos que tenerle miedo a ser corregidos. Todos tenemos que ser corregidos, partiendo por mí. Ustedes pueden corregirme con la palabra. Yo puedo corregirles a ustedes con la palabra. Y lo necesito. Y ustedes también lo necesitan. Todos somos parte de una familia en la que debemos cuidarnos mutuamente. Y en ese sentido, hermanos míos, velar por la espiritualidad, llevar a cabo nuestro sacerdocio, involucra tener conversaciones en ocasiones difíciles, tener que escuchar que hemos hecho cosas malas o no de forma correcta y que tenemos que cambiar. Eso es un medio de gracia. No es una razón para salir de la iglesia y no volver nunca más, porque nos metemos en asuntos que no nos corresponden, según algunas personas. No es así. Todos tenemos que estar dispuestos a tener un corazón humilde y manso, a ser corregidos. Y no debemos tenerle miedo a la disciplina. No debemos tenerle miedo a ser corregidos. Al contrario, ustedes y yo deberíamos ver a Dios moldeando nuestro carácter a través del hermano más humilde o tal vez el más maduro que se acerca a nosotros para comentarnos que no estamos caminando correctamente y que si necesitamos ayuda, servir. Y si necesitamos caminar más despacio, caminamos más despacio y así por delante. Hoy nosotros precisamos de hombres como Samuel, que no tuvieron miedo de corregir a un rey Saúl, potente, fuerte,
que creía que estaba haciendo las cosas muy bien. Nosotros precisamos de hombres y de mujeres como Natán, que no tuvieron temor de hablar con un David que pensaba que estaba haciendo lo bonito, encubriendo su pecado con Betsabé. Nosotros necesitamos hombres, mujeres como Elías, que confrontaron a un rey apóstata como Acab, y así por delante. Obviamente para eso se necesita valor, pero también se necesita entender de que, como dice la Escritura, allí en el Salmo 141, verso 5, el hecho de que el justo me castigue es para mí un favor. O como dice también allí en Proverbios 15, versículo 5, la corrección me hace a mí más prudente. Y como también dice allí en Eclesiastés capítulo 7, verso 5, pues mejor es la reprensión del sabio que la canción del necio. Todos necesitamos ser corregidos. Todos precisamos ser ayudados. Todos necesitamos tener uno a uno. Todos necesitamos rendir cuentas. Ninguno de nosotros está por sobre otros. Pero también todos precisamos ser como Jesús al momento de corregir. Es muy interesante una descripción allí en Juan capítulo 1, donde se nos dice que Jesús se caracterizaba por dos grandes verdades. Jesús era una persona llena de gracia y de verdad. Una corrección solamente enfocado en la verdad y no con gracia daña. Pero también pasa lo mismo cuando yo simplemente soy gracioso y escondo la verdad. Nosotros necesitamos ser como Jesús, que según Juan 3, no vino a este mundo a condenarlo, vino a salvarlo. Y esa debería ser nuestra intención al hablar, al abrir la Biblia con otros. No creerme superior, sino como hermano, como dice Hebreos 4, donde Jesús, identificándose con el pecador, tuvo compasión de nosotros. De esa misma manera, con compasión, corregir el pecado, buscar la restauración. Y como también vimos Juan, allí en la corrección de Pedro, nos enseña a nosotros de que la corrección involucra restauración y una recomisión. El pecado nos hace inútiles. Pablo dice a Timoteo que aquel vaso que quiere ser usado por Dios debe ser limpiado. Y para eso, hermanos míos, todos nosotros precisamos de la gracia de Dios. Necesitamos corrección. Necesitamos hacernos preguntas difíciles. Necesitamos lidiar con el pecado. Necesitamos restauración. Necesitamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuánta ayuda necesitamos? Todos ustedes pueden ser un Cristo para los demás, cumpliendo su labor sacerdotal, sirviendo a los demás, preocupándose de los demás, ayudando a los demás con gracia y con verdad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que nosotros nos necesitamos unos a otros. Todos necesitamos ser corregidos porque todos fallamos, todos pecamos. Danos la humildad, Señor, para escuchar atentamente la corrección del sabio. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a entender lo mucho que necesitamos de nuestros hermanos para poder crecer, para poder ser hijos más obedientes, para poder servirte más.
A veces caminar por el desierto, Señor, se nos hace muy difícil y somos capaces también de darnos cuenta de nuestras muchas necesidades. Pero te damos gracias, Señor, porque tú vas con nosotros, tú vas delante de nosotros y nos guías. Y como el buen pastor, tú retrocedes a buscarnos cuando estamos cansados, cuando necesitamos ser cargados, así también cuando necesitamos ser o necesitamos descansar. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de mí, de los oficiales que tú has levantado, de tus hijos que están aquí presentes. Nosotros queremos servirte a ti, Señor. Queremos servirte de forma santa, de tal manera que te glorifiquemos y te honremos. Pero somos conscientes también de nuestras muchas debilidades y necesidades. Y por esa razón es que en esta hora suplicamos tu gracia. Esta gracia que nos alimenta y que puede fortalecernos para seguir caminando a través de tu palabra, así también a través de tu sacramento, que es un alimento para nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora para poder ser alimentados por ti. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.